Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Un gusto poder volver a juntarnos. Eh, Buenas tardes, Mauro. Buenas tardes, Nicolás. Eh, Buenas la verdad tardes. que muy bueno poder juntarnos nuevamente a otra jornada de formación. Saludos a la gente de Chile, Perú, Rosario. Otra vez nuevamente, se ve que un llamado del expositor. Interesante esto. Bellavista, Corrientes, la capital de la naranja. No sabía, Córdoba. Muy bien, bienvenidos. Bienvenidos a todos. Gracias nuevamente a la gente de Tecnoimagen. Saludos a La Paz, Bolivia. Así que bueno, muy bien. Tierra del Fuego, Ecuador, Río Grande, Ciudad Evita, Aedo como siempre presente. Muy bien. Falta la gente, no sé, del sur, ¿eh? No sé qué pasó con la gente de Río Negro. Costa Rica, Liniers, muy bien. Posadas, Misiones, ahí está, Viedma presente. Perfecto. Ciudad de México, muy bien. 9 de julio, San Martín de los Andes, debe estar más fresco que acá. Formosa, José Cepaz, muy bien. Bueno, la idea de hoy es que de la charla el colega Nicolás Colaiani, así que bueno, le damos la palabra a él y listo. Bueno, cuando quieras, Nico, podés comenzar. Bueno, dale, comparto pantalla y arrancamos. Mauro también va a dar la segunda parte, así que entre los dos vamos a ir respondiendo las preguntas y haciendo esta presentación. Bueno. Bueno, la idea de hoy era hacer presentación de casos clínicos con respecto a la utilización de la ventilación mecánica no invasiva. Así que bueno, preparamos dos casos interesantes y nos vamos a basar en archivos y artículos que están colgados en la web, ¿sí? Así que, bueno, vamos con los casos clínicos. Vamos a arrancar con el caso 1, sí, ya están preparadas las preguntas, así que vamos a ir resolviéndolos juntos. Caso número 1, un paciente que ingresa a nuestro hospital, de sexo masculino, 60 años, tabaquista pesado, ¿sí? No tiene diagnóstico de enfermedad pulmonar obstructiva crónica. En el domicilio el paciente presenta tos, fiebre mayor a 38 grados en los últimos 4 días, leve disnea y con tratamiento empírico con levofloxacina. Cuando hacemos la evaluación del paciente vemos que tiene un infiltrado en el lobo inferior derecho, ¿sí? Continúa febril, aumento de glóbulos blancos, neutrófilos al 87%. Le hacemos un estado ácido-base con una Venturi al 50 y vemos que tiene una relación PAFI de 280. Leve disnea, que es persistente, así que se decide el ingreso del paciente a la unidad de clínica médica. En la unidad de clínica médica, el paciente deteriora la relación PAFI utilizando cánula nasal de alto flujo, ¿sí? Y empeora la disnea. A todo esto el paciente se encuentra hipotenso, ¿sí? Pero con buena respuesta a la expansión con volumen. A todo esto se decide el pase a UTI. Y acá viene la primera pregunta para que podamos resolver entre todos. ¿Qué tratamiento optimizaría en este paciente? ¿Sí? Procedemos a la intubación, realizamos un trial corto de ventilación mecánica no invasiva o cambiamos la antibiótico terapia. A ver qué responden los colegas. Por ahora algunos en el chat están contestando B, pero contesten
en el formato por favor. Bueno. Creo que al final te arroja los resultados, ¿no? Sí. Bueno, no apareció nada. Ahí está. Ahí está. Bueno, bien, 75% realizaría un trial corto de ventilación mecánica no invasiva. Perfecto, le estamos dando la oportunidad a un paciente que no está tan grave, ¿sí? Está dentro de los rangos, digamos, de relación PAFI leve, ¿sí? En cuanto a la escala y definición de Berlín. Entonces, cuando nosotros nos basamos en la selección de una terapéutica, ¿sí? Si nosotros vemos la definición de Berlín, por allá en el 2012, cuando presentan este trabajo, hacen este algoritmo de tratamientos para los distintos niveles de PAFI de los pacientes, vemos que la ventilación no invasiva estaría ocupando un rol en los pacientes que tienen entre 200 y 300 de relación PAFI, ¿sí? Que serían pacientes que son leves. Entonces, ¿qué pasa con los trabajos respecto de la ventilación no invasiva y el distrés respiratorio? Como vimos en las clases pasadas, ¿sí? Vimos que la evidencia, ¿sí? En este escenario, en muchos trabajos es bastante marginal la ventilación no invasiva. Pero miren este trabajo de Antonelli del año 2001, ¿sí? Él lo que hace es colocar ventilación mecánica no invasiva en todos los pacientes que tenían falla respiratoria aguda hipoxémica de distintas etiologías. Y lo que encontraron, ¿sí? Que los pacientes con distrés respiratorio extrapulmonar tenían una tasa de fallo alta, es decir, un 50%. Neumonía, un 35% y distrés pulmonar, cerca de un 25-30%. Ellos vieron que tenían un 70% de éxito y un 30% de falla. Los predictores de fallo en este escenario, ¿sí? Fueron el distrés o la neumonía adquirida en la comunidad. Y aquellos pacientes que tenían una relación PAFI menor a 146 después de 1 hora de tratamiento con ventilación no invasiva. O aquellos pacientes que tenían una escala SAPS mayor a 35 durante el periodo de trial. Y los pacientes que cumplían con una edad mayor a 40 años. Ellos encontraron estos predictores. Entonces, ¿se puede aplicar? Sí, en el 2001 ya lo estaban aplicando. Después, en el año siguiente, el grupo de Antonelli, en el 2007, 6 años después, hicieron un multicéntrico, ¿sí? Pero lo que quisieron validar acá es que todos los pacientes que tenían los criterios de Berlín, es decir, que cursaban con síndrome de distrés respiratorio, debían realizar un trial o se realizaba BNI como tratamiento de primera línea. Y también tuvieron buenos resultados. Un 79 pacientes que representaron un 54% de éxito contra un 46% de fallo. Entonces, seguimos, digamos, sosteniendo que a estos pacientes podemos hacerle un trial para evitar la intubación. Pero ¿qué pasa? En los últimos años encontramos muchos trabajos respecto al rol de la ventilación no invasiva en la falla respiratoria aguda hipoxémica. Por ejemplo, una población que vemos que son candidatos a fallar generalmente o a desencadenar falla respiratoria aguda, que son los pacientes con enfermedades inmunocomprometedoras. Entonces estos pacientes desarrollan falla respiratoria aguda y la manera de evitar que lleguen a la intubación, porque aumentaría la mortalidad, si son una población que tiene mucha tasa de mortalidad, encontramos que la ventilación no invasiva tenía una falla del 75%, ¿sí? Versus un 72% de aquellos pacientes que utilizaban oxígeno convencional, es decir, entraban en falla respiratoria aguda, algunos usaban BNI y otros directamente se los trataba con oxígeno convencional.
Después, uno de los trabajos que hemos citado alguna vez con respecto a la utilización del alto flujo, compara el alto flujo contra el oxígeno estándar y versus la BNI en la falla respiratoria aguda hipoxémica. Y encontramos que el alto flujo tenía mayores resultados con respecto a la respuesta al tratamiento versus que la BNI tenía mayor probabilidad de fracaso en cuanto al tratamiento. Entonces, mi pregunta ¿es la BNI la que no da resultado en estos pacientes o es cómo aplicamos nosotros la terapéutica? Entonces, me tomé el atrevimiento de buscar uno de los primeros trabajos en ventilación mecánica no invasiva y falla respiratoria, ¿sí? Falla respiratoria no hipoxémica, ¿sí? En este trabajo de 1995, que lo publica Wysocki, ellos utilizaron la ventilación no invasiva como tratamiento de primera línea en todas las insuficiencias respiratorias, ya sea hipoxémica, mixta o hipercámbica. Lo que ellos hicieron fue un protocolo de que los pacientes debían utilizar ventilación mecánica no invasiva 24 horas, continuo, ¿sí? Para incrementar la oxigenación. ¿Con qué protocolo? Con el protocolo de la duración 24 horas. Ajustar el volumen tidal entre 7 y 10 mililitros kilos. La presión positiva se ajustaba según el esfuerzo respiratorio del paciente, es decir, palpaban los esternocleidomastoideos, palpaban los músculos expiratorios, a ver cuándo dejaba de ser activa la expiración, ¿sí? Y dejaban titulado esas presiones y esa presión positiva al final de la expiración. Después el destete de la BNI iba siendo discontinuada, obviamente ya se utilizaban en periodos más cortos. Obviamente que la discontinuación de la ventilación mecánica en caso de fallar se terminaba y se intubaba al paciente. Entonces, cuando buscamos y queremos separar las etiologías de las insuficiencias respiratorias, ellos lo que hacen es poner el grupo de los que tenían CO2 menor a 45, es decir, aquellos pacientes que cursaban falla respiratoria aguda hipoxémica, versus los que cursaban falla respiratoria hipercámnica o mixta, que también podía estar presente en estos pacientes que tenían CO2 arriba de 45. Y cuando vemos los pacientes que utilizaron ventilación no invasiva, que es la columna negra, la intubación fue de un 36%, versus los que realizaron terapia convencional fue del 100%. O sea, estos pacientes no los ayudó la terapia de oxígeno suplementario, sí los ayudó la ventilación no invasiva. Cuando nos vamos a los pacientes hipoxémicos, ¿sí? La tasa de intubación fue del 90%. Y acá ya nos empezamos a preguntar por qué al hipercámnico le va bien y por qué al que entra en falla respiratoria aguda hipoxémica le va tan mal. Muchas veces hablamos del volumen tidal que nosotros estamos poniendo en una ventilación no invasiva. Ya sabemos que por libro los pacientes que tienen acidosis respiratoria le ponemos B-level para mejorar la ventilación alveolar. Pero en estos pacientes con falla respiratoria aguda hipoxémica, miren el dióxido de carbono, 35. 33 en ventilación no invasiva. Acá claramente estamos aumentando la ventilación alveolar en un paciente que basalmente tenía 35. Entonces, mi pregunta es, ¿por qué seguimos sobreasistiendo a un paciente que no requiere asistencia para lavar el dióxido de carbono, sino requiere oxigenación? Bueno, entonces ya vimos la duración en este protocolo de tratamiento, 24 horas. Vimos cómo ajustaban la ventilación mecánica no invasiva en cuanto a los mililitros kilos. Y vimos después cómo es el destete de la ventilación no invasiva. Y vimos la CO2 basal de estos pacientes. El otro trabajo interesante, donde buscan los predictores, que ya lo nombramos antes, de Antonelli, fíjense la CO2 basal de estos pacientes. 41, 41.
tanto de los que evitaron la intubación como los que requirieron intubación, tenían niveles de CO2 baja, 41, y utilizaron el mismo protocolo de Wysocki, es decir, la duración de 24 horas de ventilación no invasiva continua, ajustando obviamente el volumen tallo del exhalado entre 8 y 10 mililitros kilo. Ahora, cuando yo busco los trabajos que dicen que la ventilación no invasiva no mejoró a los pacientes que tenían falla respiratoria aguda hipoxémica, me pongo a revisar cómo aplicaban la ventilación no invasiva y tenían el mismo ajuste del volumen tidal, todos entre 7 y 10 mililitros kilos, y utilizaban PIB entre 2 y 10 centímetros de agua. Pero fíjense esto, el mínimo requerimiento de duración de la ventilación no invasiva fue de 8 horas por día, ¿sí?, durante 2 días calendario. Es decir, el paciente estaba 4 horas a la mañana, 4 horas a la tarde o 4 horas a la noche durante 2 días. Entonces, o una sesión de 1 hora, que podía resumirse si el paciente estaba con una frecuencia respiratoria arriba de 25, iban y le colocaban ventilación no invasiva por lo menos 4 horas. Y fíjense los niveles de CO2, 36 en el grupo de alto flujo, 35 en el grupo de oxígeno y 34 en el grupo de ventilación no invasiva. Es decir, primero, la duración del tratamiento era pobrísimo. Desenchufaban y enchufaban al paciente todo el tiempo. Un paciente hipoxémico, un paciente que está con niveles de PO2 debajo de 60, ¿sí? Entonces, esos pacientes que están hipoxémicos, lo que estamos haciendo es desreclutamiento. Lo conectás, lo desconectás, lo conectás, lo desconectás. Y eso entorpece el tratamiento. Entonces, muchas veces ponemos presiones de soportes elevadas a pacientes que tienen niveles bajos de CO2, que no requieren ventilación alveolar, sino oxigenación, y estamos retrasando quizás una terapéutica que puede salvarle la vida al paciente en ese momento y evitar la intubación, y estamos injuriando el pulmón con toda la evidencia que hemos demostrado en la clase de ventilación no invasiva con respecto a las presiones elevadas en el pulmón. Entonces, cuando vamos a la fisiología pulmonar y vemos que estos pacientes iniciaban con un pH de 7,37 y PAFIs bajas, ¿sí?, que en el Taxford de Berlín te dice que entre 200 y 300, pero miren, estos arrancaban con 130 de PAFI. Y una PO2 de 42, más o menos basal, cuando le colocaban, una CO2 42 basal, y cuando le colocaban el CPAP mejoraba muchísimo la oxigenación. Los niveles de CO2 se mantenían dentro del rango normal. Cuando colocamos 2 niveles, presión de soporte sobre PIB, fíjense, aumentaba más el lavado alveolar, aumentaba la oxigenación y el pH se mantenía también dentro de los niveles normales. Pero fíjense acá en presión de soporte había 15,5, había mayor aumento del lavado alveolar, pero caía la oxigenación y el pH siempre se mantenía normal. Entonces, fíjense en CPAP, como de 130 subió a 184. Estamos hablando de relaciones PAFI que mejoró muchísimo, con una tendencia al aumento. Y lo otro interesante, el volumen tidal expirado en CPAP siempre se mantenía debajo de los 8 o 9 mililitros kilos que podían ser para estos pacientes, es decir, debajo de 500. Alguno que otro se escapaba un poco más, pero bueno, habría que ver qué contexto clínico estaba ese paciente. Pero fíjense, todos estos pacientes tenían bajo volumen tidal exhalado, ¿sí? Y acá en este trabajo comparan los pacientes que hicieron ventilación no invasiva en la falla respiratoria aguda hipoxémica como tratamiento de primera línea y la tendencia a la hora de mejorar la oxigenación. Esta es la columna de PAFI y esta es la columna de inicio de tratamiento y a los 60 minutos. Fíjense que hay una tendencia a mejorar la oxigenación de la ventilación no invasiva en pacientes hipoxémicos. Y fíjense, estos pacientes que están acá fueron los que no hicieron un trial de BNI
sino que fueron intubados directamente. Fíjense, no hay diferencia en la tendencia a mejorar la oxigenación. Entonces, ¿qué tratamiento diferente le puedo aplicar yo, ¿sí?, que un ventilador no me pueda ofrecer? Entonces, si yo puedo hacer BNI en estos pacientes, mejorarle la oxigenación, le tengo que dar la oportunidad, ¿sí? Fíjense que tiene tendencia a aumentar igual que los que fueron ventilados. Y es un trabajo del 98, no hace ya bastante tiempo. Entonces la misma pregunta que nos hicimos en la otra clase de ventilación no invasiva, donde si no pensamos que es momento de enfocar el tratamiento hacia nuevos horizontes, es decir, las sesiones de BNI es muy importante que el paciente que esté hipoxémico mantenga un tratamiento continuo 24 horas, evitar las desconexiones, evitar los desreclutamientos, pues estamos engañando al drive respiratorio si nosotros conectamos, desconectamos, conectamos, desconectamos. Hay que priorizar la oxigenación por encima de cualquier cosa. Es más importante respirar muchas veces que por ahí comer, ¿sí? Entonces sacamos BNI para que coma, el paciente se llena el abdomen, ya tenemos una restricción, le cuesta respirar, ¿sí? Y ajustar los niveles de presión de soporte según lo que me esté indicando el drive respiratorio. Y ustedes me van a preguntar, ¿y cómo me doy cuenta del drive respiratorio? En este trabajo, esta filmina, de este trabajo del LungSafe, donde muestra que los pacientes con BNI y distrés les va mal. ¿Pero por qué les va mal? Habría que preguntarse de qué manera estamos aplicando ventilación no invasiva. Entonces, como monitoreo del drive respiratorio es la CO2. Entonces, la CO2, inversamente, me va a decir cómo tengo el volumen minuto alveolar y me va a decir cómo tengo el centro respiratorio en cuanto a la ventilación. Fíjense los pacientes que tienen distrés leve, los niveles de CO2 que manejan. Estos son los que están en ventilación mecánica invasiva y estos son los que están en ventilación no invasiva. Básicamente manejan los mismos valores de CO2 con respecto al que tiene moderado y al que tiene severo. Pero fíjense que el que tiene severo, el distrés severo y está en ventilación no invasiva, tiene mucho más bajo el CO2. ¿Pero por qué? Porque el paciente tiene que respirar para poder sobrevivir. El único mecanismo que tiene para paliar esa insuficiencia respiratoria es el aumento de la frecuencia respiratoria y la consecuente caída de la CO2. Entonces a mí esto me da una idea de que el paciente está hiperventilando, está aumentando el trabajo respiratorio, pero claro, para poder saciar esa sed de aire y esa necesidad de oxigenarse. Entonces, el problema no es que el paciente no puede meter el aire, sino que el paciente tiene sed de aire y yo debo bajarle el trabajo respiratorio, ¿sí? Entonces, ¿por qué le colocamos presiones de soporte de 15, por ejemplo, a un paciente que tiene 30 de CO2? Entonces estoy asistiendo a algo que no requiere asistencia, que necesita oxigenación, no ventilación. Entonces, como monitoreo del drive respiratorio, la CO2 es un buen indicador de cómo está funcionando el drive de ese paciente, si está aumentado, si está disminuido, ¿sí? Entonces, fíjense, a estos pacientes severos los intubaban y venían hipercápnicos. Y claro, el único mecanismo que tiene el paciente, dijimos, es respirar fuerte. Cuando yo lo voy a intubar, lo duermo y le deprimo el centro respiratorio, que es el que está oxigenando. Entonces, claro, el tipo saturaba 89, cuando lo dormiste se va a 70, ya no tenía resto. Entonces, después viene todo el acarreo de la acidosis respiratoria. Aumenta la CO2, me cuesta ventilarlo, el shunt, me cuesta bajar la CO2. Entonces, siempre el drive respiratorio lo tenemos que monitorear a través de la CO2. Y acá tenemos un poquito de fisiopatología, ¿sí? Vemos un paciente que está con distrés respiratorio, vemos como en la zona de arriba tenemos tejido que oxigena y abajo un pulmón con tejido blanco, donde acá se da el shunt.
Entonces, tenemos este porcentaje de pulmón que no participa en el intercambio gaseoso, ¿sí? Entonces yo me tengo que basar en poder darle a todo este tejido una mejor oxigenación, ¿sí? No aumento de presión positiva al final de la expiración para mejorar la oxigenación. Este tejido, si ya está consolidado, me va a costar muchísimo abrir. Pero bueno, a lo que voy es que la ventilación mecánica no invasiva en distrés se puede realizar con precaución. Una cosa es CPAP y otra cosa es presión de soporte. Son diferentes. Una, como es la presión de soporte, nos lleva a la injuria pulmonar, ¿sí? Y si el paciente está con aumento de trabajo, ¿sí?, con drive aumentado, nos va a llevar a la CILI. Entonces, muchos van a decir, no está demostrado clínicamente, pero sí experimentalmente. Justamente esto lo hablamos con Hernán. Si tenemos un paciente que está con el drive aumentado, vemos que tiene baja CO2, que le está costando muchísimo meter el aire, yo lo que tengo que hacer es bajarle el trabajo respiratorio. Entonces, ¿cómo bajo el trabajo respiratorio? Colocando presión positiva en la vía aérea a través de CPAP, ¿sí? Entonces, ¿qué peligro hay de aplicar presiones de soporte elevadas? Como ya vimos en otra presentación, el trabajo de Cartot del grupo francés mostraba que los pacientes que tenían un volumen tidal arriba de 9,5 mililitros kilo eran los pacientes que fallaban a la ventilación no invasiva. Fíjense, este es el cajón de los pacientes que fallaban, ¿sí? Tenían arriba de 11 o 12 mililitros kilos en ventilación no invasiva. Y fíjense acá, algunos se escapaban muchísimo más. Y los sectores en blanco son los pacientes que metían volúmenes tidal acordes a su peso predicho. Y tuvieron una tasa de fallo aquellos que superaban los 9,5 mililitros kilos durante el tratamiento con ventilación no invasiva. Y volvemos otra vez al trabajo fisiológico sobre los efectos de la ventilación no invasiva. Fíjense, los pacientes inicialmente tenían un volumen tidal de 524 sin ningún soporte respiratorio. O sea, esa persona estaba metiendo 500 de volumen sin ningún soporte. Cuando le colocan CPAP, baja el trabajo respiratorio y el volumen tidal disminuye a 394. Y la frecuencia respiratoria también, de 29 baja un punto a 28. Pero fíjense qué pasa cuando colocamos 2 niveles de soporte, aumenta más el volumen tidal, y fíjense qué pasa cuando ponemos soportes elevados y PIP baja. Se duplica el volumen, se va casi a 600 de 400 que teníamos previo. Entonces, es importante aplicar una presión de soporte adecuada, ¿sí?, al peso predicho del paciente, no elevarme de los 9,5 mililitros kilos como muestra este trabajo de Cartot. Y para hablar un poquito más con respecto a lo que la vía aérea superior hace, o la estabilidad de la vía aérea superior hace para proteger al pulmón, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de la estabilidad en la vía aérea, vemos que los cricotiroideos son los músculos que se abren para permitir el paso del aire, y los tiroaritenoides son los bloqueantes, digamos, los constrictores, ¿sí?, que protegen al pulmón de que las presiones elevadas que yo le estoy seteando al ventilador no lo sobredistiendan. Entonces, hay un trabajo interesante que se hace en corderos recién nacidos. Le colocan ventilación no invasiva y le colocan una electromiografía en el tiroaritenoide y en el cricotiroideo, ¿sí?, para ver la función de estos músculos durante los distintos niveles de presión de soporte. Nosotros, para que no se confundan, venimos acá, estamos ventilando acá sin ningún soporte respiratorio espontáneamente, ¿sí? Vemos que hay trabajo del diafragma, ¿sí? Se ve acá el diafragma en la inspiración cómo trabaja. El dilatador, ¿sí?, que dijimos que es el cricotiroideo, está
dilatado y abierto para permitir la entrada de volumen, y el constrictor, ¿sí?, no se opone a ninguna fuerza. Es decir, se abre y permite que el paciente inspire y ingrese volumen. Cuando nosotros ponemos una presión de soporte de 10,4, por ejemplo, vemos que el volumen se duplica, aumenta, ¿sí? Y vemos que el trabajo del diafragma es mucho menor, porque ya le estamos dando asistencia. Fíjense, este trabajo diafragmático versus este trabajo diafragmático es mucho menor. Fíjense acá y fíjense acá a través de electromiografía. Es bajito. Y los dilatadores acá ni participan. O sea, está bien abierta la vía aérea, está entrando el volumen y no tengo interacción de los músculos dilatadores. Pero ¿qué pasa con los constrictores? Al recibir una presión, hay una resistencia por parte de ellos y aumenta su actividad. Entonces, acá en este momento estarían activándose y oponiéndose a la entrada de aire, ¿no? Y cuando vemos en esta diapo, vemos que el paciente empieza a meter más volumen, ¿sí? Empieza a meter más volumen, empieza a haber actividad de los constrictores, y fíjense que como mecanismo de protección, ¿sí?, los constrictores van a tender a cerrar la vía aérea. Y eso es lo que me genera también muchas veces asincronía con el paciente. Al querer colocar presiones de soporte elevadas, lo que voy a hacer es que los constrictores de la vía aérea se quieran cerrar para evitar una sobredistensión pulmonar. Entonces ya ahí vamos a generar ya una sincronía con el equipo y un disconfort del paciente para recibir esa cantidad de presión. Para resumir, básicamente lo que vieron en este trabajo, que a medida que nosotros vamos aumentando la presión de soporte inspiratoria, el músculo constrictor va tomando mayor protagonismo en cuanto al colapso o al cierre de la vía aérea. Fíjense que con CPAP no hay trabajo de los constrictores, un CPAP de 4, es bajito. Pero fíjense cuando yo ya empiezo a poner una presión inspiratoria y cada vez se hace más elevada, los constrictores trabajan de manera activa, siendo una puerta cerrada para que ese volumen y esa presión ingrese al pulmón. Entonces, acá hay un videíto, a ver si lo podemos reproducir. Ahí está. Vemos cómo la vía aérea se abre, ¿sí?, para recibir volumen, pero no en todos los ciclos que se abren las cuerdas vocales ingresa un volumen tidal. Estas son generalmente asincronías que vamos a ver en la ventilación no invasiva. Vamos a creer que son disparos en efectivos, ¿sí? Vamos despacito. Fíjense ahí se abrió la cuerda vocal, pero no ingresó volumen, no hubo aumento del volumen en el pulmón, y lo censó como que era un esfuerzo. Ahí sí inspiró el paciente, metió volumen, y acá lo mismo, abre pero no mete volumen. Ahí volvió a abrir pero no metió volumen, y acá sí se abrió e ingresó volumen. Entonces es importante, ¿sí?, que cuando yo seteo una presión de soporte tenga que tener una estabilidad en la vía aérea para evitar que haya una asincronía entre el cerebro, las cuerdas vocales, el cerebro, los músculos constrictores y dilatadores y el diafragma. Tiene que haber una sincronía entre el centro respiratorio, la estabilidad de la vía aérea superior y el diafragma como bomba muscular o como músculo principal del reflejo inspiratorio. Entonces, la pregunta, en este paciente del caso clínico que estuvimos viendo, dijimos que íbamos a hacer un trial corto de ventilación mecánica no invasiva, y la pregunta es, ¿cómo aplicaría ventilación mecánica no invasiva en este paciente con falla respiratoria aguda hipovolémica?
inicio con 2 niveles de presión, por ejemplo 12,5, inicio con CPAP de 10 centímetros de agua, o tengo a esa persona insistente que hay que intubarlo porque la BNI no sirve en el distrés respiratorio. Así que bueno, vemos las respuestas. Mientras van respondiendo, Nico, había una pregunta que hace referencia un poco a esta. Cuando vos decís trial corto, ¿a qué te referís? ¿A qué haces referencia? Bien, trial corto se le dice al trial de 2 horas, ¿sí? Es decir, el paciente ingresa en el tiempo cero, ¿sí? Es el momento donde nosotros instauramos el tratamiento, a la hora podemos monitorizarlo y a las 2 horas podemos hacer un estado de ácido base para ver si hubo un incremento o una tendencia al aumento de la oxigenación, ¿sí? Los trial cortos generalmente son de 2 horas. Bueno, bien, el 5% opinó que hay que iniciar con CPAP. Perfecto. ¿Alguna otra pregunta, Hernán, antes de continuar? Sí, había otra. En donde planteaban esto. Sí. Dicen, en una insuficiencia respiratoria hipercápnica nos concentramos más en la presión de soporte por el fallo de la bomba. Perfecto. Y en una hipoxémica o en una insuficiencia respiratoria hipóxica se requiere más PIP y FIO para la oxigenación. ¿Es correcto? Bien de libro, sí, es verdad, es correcto, pero tenemos que ver también el contexto del paciente. Está bien planteado y es lo que está escrito en todos lados. Un paciente que tiene aumento del AC2, obviamente voy a buscar aumentar la ventilación alveolar. Un paciente que está hipoxémico, lo que yo voy a tener la tendencia a querer mejorar la oxigenación y obviamente usar presión positiva mayor. Pero el secreto en esto es que se mantenga la duración del tratamiento, es decir, no hacer desconexiones en vanas, ni tampoco tener disconfortable al paciente con presiones que me van a llevar al fracaso o a la claudicación del centro respiratorio por aumento del lavado de CO2 o por desconexiones innecesarias, ¿sí? A menos que haya algún criterio para desconectar al paciente y que se pase directamente a tubo. Bien. Entonces, otra de las preguntas es si hay estudios que comparan la tolerancia del paciente entre presión de soporte versus CPAP. No hay estudios. No que yo recuerde, no. La mayoría de los estudios y la tolerancia se hacen con respecto a la interfaz. Pero uno tiene que ir manejando las presiones, ¿sí? Según el volumen tidal expiratorio, como dijimos, y según la tolerancia del paciente a la ventilación no invasiva. Sabemos que en muchos papers está escrito que la tolerancia a la ventilación no invasiva es muy baja en algunos. Pero bueno, hay que hacer el esfuerzo para evitar la intubación en estos pacientes, que sabemos que la mortalidad cuando se intuban es elevada. Así que bueno, esas son las respuestas. Perfecto, muy bien. Bueno, como dijimos, nos habían preguntado sobre el trial, no más de 2 horas, ¿sí? Hay que ver la duración del tratamiento, la presión de soporte ajustada para obtener volúmenes tidal entre 9,5 mililitros kilos, arrancar con CPAP de 8 más 2, ¿sí? Es decir, 8, 10, y un monitoreo del paciente. Entonces, ya le colocamos CPAP de 10, ¿sí? Vemos cómo está el paciente, lo fuimos monitoreando, vimos que tiene un volumen tidal menor a 9,5 y ahora vamos a monitorear. ¿Pero qué debo monitorear en este paciente? Y acá viene la pregunta 3. Saturación, frecuencia respiratoria, mecánica, estado ácido base, relación PAFI, volumen tidal exhalado y estado de conciencia. O en la B, índice de ROX, mecánica y saturación. O la C, CO2 e índice de Tobin. Bueno, veamos las respuestas.
La gran mayoría dice la A. Vayan contestando sobre el cuestionario. Así podemos apreciar el porcentaje de la respuesta de todos. Bien, perfecto. El 87%. Perfecto, perfecto. Eso es lo que yo tengo que monitorear. No, fíjense que no necesito demasiada tecnología para poder estar al pie de la cama y evaluar cómo está el paciente. Importante el estado de conciencia, ¿sí? Evaluar el estado de conciencia en pacientes con ventilación mecánica no invasiva nos va a dar un punto a favor respecto al éxito. El volumen tidal exhalado con respecto a la injuria pulmonar y ver que el paciente esté confortable, la relación PAFI para ver la tendencia, ¿sí? Al aumento de la oxigenación o ver si empeoró o se mantuvo igual para poder definir al paciente si procedo a la conversión de ventilación mecánica invasiva, ¿sí? Obviamente el estado ácido-base para poder evaluar pH, CO2, bicarbonato, oxigenación. La mecánica es muy importante, ver que el paciente esté sincrónico con la ventilación no invasiva. La frecuencia respiratoria, ver con la que inició y cómo logré bajar el trabajo respiratorio. Y obviamente la saturación con los targets de siempre, entre 92 y 96, a menos que sea un paciente con enfermedad pulmonar crónica. Entonces, perfecto la respuesta. Ahora, antes de hay una pregunta más. Dicen, preguntan, si el paciente en fracaso respiratorio requiere asistencia inspiratoria. Paciente con fracaso respiratorio requiere asistencia inspiratoria. Bien. ¿Qué tipo de asistencia respiratoria requeriría ese paciente? Hay que evaluarlo a ese paciente, porque si yo tengo el estado ácido-base del paciente y me dice que tiene 33 de CO2, y seguramente está con esfuerzo inspiratorio, pero porque tiene sed de aire, no porque no pueda meter aire a su pulmón, ¿sí? Entonces, en ese caso, si uno quiere iniciar CPAP y ve que tiene mucho instrumento conectado en el respirador, tiene los HME como usamos ahora en pandemia, uno puede colocarle presión de soporte bajo. ¿Qué es una presión de soporte baja? Entre 3 y 4, ¿sí? Si ponemos 3 de soporte, 4 de presión de soporte, seguimos haciendo CPAP, porque para que sea B-level la diferencia tiene que ser de más 4. Entonces, uno puede colocarle 2 o 3 o 4 de soporte para que el esfuerzo del paciente, esa carga umbral instrumental que tiene o esa carga umbral que tiene de por ahí del esfuerzo, pueda favorecer el disparo o el trigger y mantener una buena oxigenación en el ciclo siguiente. Se pueden colocar presiones de soporte bajos, ¿sí? Esa es la respuesta si el paciente requiere. Generalmente los pacientes con falla respiratoria aguda hipoxémica no requieren sobreasistencia o mucha presión de soporte inspiratorio. ¿Alguna otra, Hernán? Sí, hay un par. Entiéndase que si uno le va a dar soporte ventilatorio, o sea, yo quiero resolver una insuficiencia, primero te voy a resolver con un equipo de ventilación mecánica invasiva o no invasiva, lo que primero voy a resolver es la insuficiencia ventilatoria para posteriormente resolver la insuficiencia respiratoria, ¿sí? La evaluación clínica que uno puede hacer es de insuficiencia ventilatoria. La respiratoria es a través de una gasometría. Exactamente. Perfecto. Bueno, no tengo más nada que agregar. Va a continuar ahora Mauro con los casos número 2. Y bueno, no sé si queda alguna pregunta o no sé, Hernán, si querés. Quedan algunas, pero las contestamos, hacemos después. Bueno, Mauro, todo tuyo.
Bueno, ¿cómo están? Vamos a ir entonces con el caso número 2. El caso número 2 es un paciente masculino, 65 años, antecedentes de tabaquista, hipertenso, sobrepeso e insuficiente cardíaco. Este paciente en el domicilio presenta tos, presenta alza térmica en los últimos 6 días, con más de 38 grados centígrados, y disnea moderada. Hagan un poquito de memoria sobre los antecedentes del paciente. Vieron la tomografía que estaba previamente. Bueno, el paciente tiene infiltrados bilaterales. Este paciente inicia un trial de ventilación mecánica no invasiva con CPAP durante 1 hora, donde se obtiene un estado de ácido base que tiene PAFI de 100. La disnea, se recuerdan, era moderada, pasa a ser severa. La frecuencia respiratoria ya está en 40 respiraciones por minuto. Se observa también taquicardia. Se descartan signos de falla en el ventrículo izquierdo y tiene un ácido láctico de 5. Es decir, el paciente desde que ingresó hasta que inició la hora de tratamiento con ventilación mecánica no invasiva por la insuficiencia respiratoria hipoxémica no mejora, sino que va empeorando. Entonces, la primera pregunta sería con este paciente: ¿qué terapéutica realizo? ¿Sí? ¿Continúo 1 hora más de ventilación mecánica no invasiva? Entre paréntesis CPAP. Opción A. Opción B, insisto, hay que proceder a la intubación orotraqueal. O la opción C, realizo cánula nasal de alto flujo. ¿Qué les parece a ustedes? A ver qué van diciendo. En el chat está medio peleado. A, C, cánula nasal de alto flujo. Veremos. Entre A y C parecería estar. Bueno, acá tenemos el resultado. El 50, aproximadamente casi el 50%, 49% de todos los presentes dicen que hay que proceder a la intubación. El 23% continuarían con 1 hora más de ventilación mecánica no invasiva y el 28% pasarían tratamiento de ventilación mecánica no invasiva a cánula nasal de alto flujo. La opción en este caso que estamos presentando es la de proceder a intubación anatraqueal. El paciente ingresa, ¿no es cierto?, con síntomas. Los síntomas empeoran cuando, a pesar de que se instauró el tratamiento con ventilación mecánica no invasiva, entre paréntesis CPAP, y no solo no mejora, sino que aumenta la frecuencia respiratoria, 40 respiraciones por minuto, aumenta la disnea, y además está taquicárdico y tiene un estado de ácido base con láctico de 5. Bueno, este paciente obviamente no le está ayudando, no le ha ayudado, ¿sí?, el tratamiento instaurado, con lo cual procedemos a realizar la intubación orotraqueal. Entonces, se procede a la intubación orotraqueal. Se le colocan bloqueantes neuromusculares. A las 16 horas de ventilación mecánica, de comenzar la ventilación mecánica, luego optimizado los parámetros ventilatorios, la relación PaO2-FiO2 no mejora, ¿sí?, y se mantiene por debajo de 150, con lo cual se instaura la posición prona. Hasta ahí vamos bien. El paciente, luego de 8 días de ventilación mecánica invasiva, realiza una prueba de ventilación espontánea, el primer intento, el cual resulta exitoso, con lo cual se procede a la extubación orotraqueal. Pero ¿qué sucede?
A las 24 horas de realizada la extubación, el paciente intercurre con falla respiratoria aguda hipoxémica. Pues, otra vez se descartan signos de insuficiencia cardíaca. ¿Qué realizaría ante la presencia de este escenario? Opción A, coloco cánula nasal de alto flujo. Opción B, inicio ventilación mecánica no invasiva como rescate. Perdón, opción B. Y opción C, procedo a la intubación orotraqueal. Bueno, mientras van respondiendo, vamos a charlar un poquito sobre la pregunta anterior. El 28% había puesto 23% que realizarían el pasaje acá en una sala de alto flujo. Nosotros instauramos un tratamiento que consideramos que era, en este caso, en la insuficiencia respiratoria, mantener una presión positiva, como hablaba Nicolás hace un ratito, con PIP, ¿no es cierto? Si el paciente no mejora, no mejora el estado ácido base, empeora la sintomatología, agregando disnea severa, etcétera, etcétera, no encontraría razón para probar con otro tratamiento en donde no puedo controlar lo que estoy queriendo controlar en este caso, que es la presión positiva al final de la expiración. ¿No es cierto? Bueno, ahí están respondiendo la pregunta y dicen, a ver, el 21% colocarían cánula nasal de alto flujo, el 60% iniciarían ventilación mecánica no invasiva y el 19% procederían a la intubación orotraqueal. Bueno, acá va mi justificación. ¿Qué realizaría entre la presencia de este escenario? En este caso, procederíamos o consideraríamos muy fuertemente la intubación orotraqueal. ¿Por qué? Recuerdan y hagan memoria en los antecedentes del paciente que presentaba al comienzo, que presentamos al comienzo, ya lo vamos a volver a ver. Y acá tenemos un estudio, una revisión interesante que realiza TIL sobre el winning de la ventilación mecánica, en el cual se nombran diversos trabajos y sus resultados con respecto a las tasas de reintubación y a la mortalidad en esos pacientes. Lo observado, ¿sí?, en los distintos trabajos es que las tasas de reintubación oscilan entre el 10 y el 15% aproximadamente, ¿sí?, lo reportaban en este trabajo, y la mortalidad asciende entre el 25 y el 50% en estos pacientes, en estos trabajos, ¿sí? Con lo cual podemos inferir y concluir que la reintubación orotraqueal, como ya se ha visto anteriormente en otras charlas, viene de la mano de un aumento de la morbimortalidad, ¿no es cierto? Y ahora, con lo cual vamos a hablar, ¿no es cierto?, de los escenarios que tenemos en los pacientes durante el periodo del winning. Bueno, una vez acá tenemos una línea del tiempo, donde el paciente se encuentra, obviamente resuelve la problemática que lo llevó a la ventilación mecánica, empieza el periodo de winning, y acá tenemos en el primer escenario, digamos, es que se realiza la extubación a ventilación mecánica no invasiva luego de una prueba de ventilación mecánica, una prueba de ventilación espontánea, fallida. ¿Sí? Este sería el caso de un paciente que no supera la prueba y aún así es extubado a ventilación mecánica no invasiva. ¿Sí? Esto es por ahí lo que está bastante estudiado y demostrado en pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Después tenemos el segundo escenario, es que el paciente supera la prueba de ventilación espontánea y luego de la cual se decide de manera preventiva colocar la ventilación mecánica no invasiva. Por último, tenemos el tercer escenario, en donde el paciente supera la prueba,
y posterior a eso desarrolla insuficiencia respiratoria aguda hipoxémica y es rescatado con ventilación mecánica no invasiva. En el escenario número 2 estaríamos hablando obviamente de en qué pacientes, ¿no es cierto?, yo realizaría la ventilación mecánica no invasiva, y serían pacientes que tengan alto riesgo de reintubación debido a sus antecedentes. Ahora ya los vamos a ver. Y el tercer escenario, el escenario de rescate, es donde la evidencia es donde es más pobre o donde hay peores resultados. Bueno, ¿por qué es esto? Hay un trabajo interesante de ventilación mecánica no invasiva en la falla respiratoria aguda hipoxémica post-extubación, realizado por Andrés Esteban, en la cual vemos que acá, en estos dos brazos de tratamiento, un grupo post-extubación fue, post-extubación y desarrollo de insuficiencia respiratoria aguda hipoxémica fue tratado con ventilación mecánica no invasiva, y el otro grupo, el otro brazo, fue al tratamiento estándar con oxigenoterapia. En ambos grupos las tasas de intubación fueron iguales, con lo cual no hubo una mejoría, ¿sí?, a favor de la ventilación mecánica no invasiva con respecto a las tasas de intubación. No obstante, también se observó con respecto a la mortalidad en estos pacientes, los cuales hicieron ventilación mecánica invasiva y se reintubaron, la mortalidad fue del 38% versus el 22% en el brazo de tratamiento estándar con oxigenoterapia. Una explicación posible de estas diferencias con respecto a la mortalidad es que los tiempos de ventilación mecánica no invasiva hasta la decisión de la intubación orotraqueal fueron bastante más amplios en el brazo de ventilación mecánica invasiva versus el grupo de terapia estándar. Y esto se explica con una mediana de 12 horas de tratamiento en ventilación mecánica no invasiva versus 2.5 horas de tratamiento en el grupo de terapia estándar. Con lo cual estaríamos hablando de que en el grupo de ventilación mecánica invasiva una tendencia al retraso, ¿sí?, de la intubación orotraqueal con el consecuente aumento, ¿no es cierto?, de la mortalidad en este grupo de pacientes. Entonces, no encontramos, la evidencia con respecto a los pacientes que son extubados y desarrollan falla respiratoria aguda hipoxémica y son rescatados con ventilación mecánica no invasiva, la tendencia es a que hay un alto riesgo, ¿sí? Primero, no hay, en este trabajo no hay evidencia de que haya disminución de la tasa de intubación orotraqueal y no obstante hay un alto riesgo de demorar, ¿no es cierto?, la intubación orotraqueal con la consecuente aumento de la mortalidad. Entonces, estábamos con el paciente se decidió reintubar con esta justificación, ¿no es cierto?, lo que acabamos de charlar. A las 48 horas cumple criterios para realizar una preventilación espontánea, la cual superó nuevamente. ¿Con qué dispositivo procede a la extubación orotraqueal de este paciente? Y acá hay varias opciones. Opción A, se coloca máscara de Venturi, ¿no es cierto? Se extuba y se coloca máscara de Venturi. Opción B, se extuba y se coloca ventilación mecánica no invasiva. Opción C, se extuba y se coloca cánula nasal de alto flujo. Opción D, se realiza extubación orotraqueal y ventilación mecánica no invasiva más cánula nasal de alto flujo. Es decir, se realiza una terapéutica combinada. A ver qué van respondiendo. Mientras te hago una pregunta. Dicen si intubar antes de las 78 horas se considera como fracaso de la extubación. ¿Cómo? ¿Intubar antes de las 72 horas? De las 78 horas
¿sí? El fracaso de la extubación. Mira, hay algunos No, hay algunos trabajos, como dice él, que consideran la falla dentro de las 48 horas. Ya pasadas las 48, no ¿La se falla le- de qué? ¿De extubación o de Winnie? falla de extubación. Si el paciente después de 48 horas hace falla respiratoria, no se considera que haya sido falla de la extubación. Excelente. Estamos recibiendo acá las respuestas, perdón. El 14% realizaría la extubación orotraqueal y pasaría a máscara de Venturi. El 52%, más de la mitad, colocaría ventilación mecánica no invasiva luego de la extubación orotraqueal. El 11% realizaría extubación a cánulo nasal de alto flujo. Y el 23%, me gusta, el 23% realizaría extubación orotraqueal e iría a ventilación mecánica no invasiva más cánulo nasal de alto flujo. Bien. Bueno, acá hay, nosotros acá elegimos la opción B, pero también podríamos considerar la opción D, en este caso. Ahora vamos a hablar al respecto. ¿Se acuerdan que al principio les comentaba que tengan en mente, recuerden los antecedentes de este paciente? Cuando hablamos, ¿se acuerdan de los 3 escenarios? Y hablamos de la prevención, o de la instalación de la ventilación mecánica invasiva de forma preventiva. Estamos de alguna manera hablando de distintos tipos de riesgo, ¿sí? De reintubación. Como bien vimos, el riesgo, ¿sí? Los pacientes que son considerados de alto riesgo son aquellos que están en este trabajo, ahora lo vamos a charlar, son aquellos que son mayores de 65 años, tienen algún antecedente de enfermedad respiratoria, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, síndrome de hipoventilación del obeso, enfermedad restrictiva o enfermedades cardiovasculares, disfunción ventricular. Esto sería una fracción de sección menor al 45%, historial de edema de pulmón, isquemia miocárdica documentada o FA permanente. En este trabajo, TIL identifica a los pacientes de alto riesgo que podrían beneficiarse de la ventilación mecánica no invasiva, y observa que aquellos que tienen justamente una edad mayor de 65 años, enfermedad cardíaca y respiratoria, tienen o pueden beneficiarse con respecto a la reintubación, ¿sí? Con ventilación mecánica no invasiva. ¿Se acuerdan de este paciente que estábamos hablando, ¿no? El caso clínico, que tenía 65 años, era obeso, tabaquista y tenía insuficiencia cardíaca? Con lo cual podríamos plantearnos, volviendo atrás, ¿sí? A las primeras preguntas, a pesar de que superó fácilmente la primera prueba de ventilación espontánea, ¿por qué ese paciente no lo identificamos quizás como paciente de alto riesgo y procedimos a la extubación a ventilación mecánica no invasiva en un principio? ¿Sí? Si se acuerdan, este paciente luego desarrolla, después de las 24 horas, insuficiencia respiratoria aguda hipoxémica. Y ahí ya se nos complica un poco toda la cuestión, ¿no? No identificamos al paciente que era de riesgo, desarrolló efectivamente insuficiencia respiratoria aguda hipoxémica, y luego volvimos a proceder a la intubación orotraqueal. Luego, ese paciente, como dijimos recién, procedió nuevamente a extubarse y elegimos la opción de la ventilación mecánica no invasiva, pero en un estudio, este es el estudio de TIL, en donde tenemos los distintos dos riesgos, digamos, pacientes de alto riesgo y pacientes de bajo riesgo, tratados con ventilación mecánica no invasiva, y el grupo control con tratamiento estándar. Podemos observar los cuadraditos negros son los pacientes del grupo control con alto riesgo, y los cuadraditos blancos los pacientes de alto riesgo, pero tratados con la ventilación mecánica no invasiva. Podemos ver que hay una diferencia
con respecto a la intubación endotraqueal, el porcentaje de pacientes que requirieron intubación endotraqueal con respecto a pasan los días. ¿Sí? Con respecto a pasan los días, hay un gap mucho más grande entre los dos grupos. Es decir, los pacientes de alto riesgo, cuadradito blanco, se han beneficiado con el uso de la ventilación mecánica no invasiva. Y yendo al grupo, secundariamente, al grupo de bajo riesgo, vemos que son bastante similares, ¿no es cierto?, ambos grupos, las tasas de intubación endotraqueal. Con lo cual, este paciente era un paciente de alto riesgo, que quizás merecía que lo identifiquemos y que sea tratado consecuentemente. Con respecto a la otra opción, que dijimos al comienzo, que quizás podríamos también considerar el uso de la ventilación mecánica no invasiva más el alto flujo, el mismo grupo de TIL realiza un trabajo, ¿sí?, donde se procede a comparar qué es lo que sucedería si tratamos a los pacientes luego de la extubación con ventilación mecánica no invasiva versus ventilación mecánica no invasiva y alto flujo. Ellos hipotetizaron que en el grupo de ventilación mecánica no invasiva más alto flujo tendrían aproximadamente una tasa de intubación del 10% versus un 18% solo con alto flujo. Veamos qué sucedió. Acá en esta figura podemos observar las tasas de reintubación según el grupo correspondía a el alto flujo solo o alto flujo más ventilación mecánica no invasiva. Parece ser que observamos un efecto sinérgico de la ventilación mecánica no invasiva más el alto flujo versus el alto flujo solo con respecto a la tasa de reintubación endotraqueal, siendo menor en el grupo de la terapia combinada. Este trabajo es del año pasado, ¿sí? Es bastante nuevo. Así que por eso es que también podríamos llegar a considerar el uso de la terapia combinada, como ya se habló anteriormente para la falla respiratoria hipoxémica, digamos, de nuevo. Bueno, ¿hay alguna pregunta primero? Si no, así continuamos. Creo que estás muteado. Ahí. Sí, ahí está. Hay algunas, pero seguí así, no perdemos el hilo. Dale, bueno, esto es para ir, el mensaje que queremos que se lleven a casa es, no sé si Nico querés. No, lo mismo que explicó Mauro, lo mismo que estuvimos disertando en las clases anteriores junto con Hernán, con May, la selección adecuada del paciente, el trial corto que dijimos que es de 2 horas, no más. Ya vimos que si retrasamos la intubación aumentamos la mortalidad. Tomar al CPAP como primera opción en los pacientes con falla respiratoria aguda hipoxémica de nuevo, ¿sí? Y ajustar las presiones inspiratorias evaluando los músculos respiratorios, haciendo un monitoreo exhausto del paciente en esas 2 horas, y realizar ventilación mecánica no invasiva en aquellos pacientes que consideramos de alto riesgo para evitar las reintubaciones, ¿sí? Y lo que comentó recién Mauro, cómo disminuye la reintubación utilizar terapias combinadas como por ejemplo alto flujo y ventilación no invasiva. Obviamente todo esto si yo dispongo de los dispositivos para poder aplicarlos, ¿sí? No es que te estamos diciendo tenés que sacar a todos los pacientes de alto riesgo en terapia combinada. No, si tengo los dispositivos y los puedo aplicar para ese paciente, bárbaro, lo va a beneficiar, sí, claro. Y recordar que la ventilación mecánica no invasiva de rescate en pacientes que cursan enfermedades médicas, es decir, que, por ejemplo, estuvo este paciente con neumonía y empeora, rescatarlo con BNI no va a ser muy efectivo. Sí, en aquellos pacientes que fueron a una cirugía de tórax o de abdomen, ¿sí? Y a las
48 horas desencadena falla respiratoria aguda hipoxémica, ese paciente sí se va a ver beneficiado con la presión positiva, porque generalmente esos pacientes hacen complicaciones postoperatorias, atelectasias, disminución de la capacidad residual funcional por las cirugías, que son bastante restrictivas, respirar mucho tiempo de manera rápida y superficial hace que el pulmón se achique, entonces el dolor, ¿sí? El dolor restringe muchísimo la capacidad residual funcional y la mecánica respiratoria. Entonces esos pacientes sí se van a ver beneficiados con la colocación de ventilación mecánica no invasiva como rescate. Bien. Bueno, Excelente. recordar que, y esto es algo que me gusta por ahí pensar siempre, y es que la medicina basada en la evidencia representa una integración, ¿sí?, de distintos aspectos, los valores del paciente, la mejor evidencia externa, para la toma de decisiones con el paciente. No es una receta, no es un libro de cocina, y requiere un enfoque que integre la mejor evidencia con la experiencia individual, ¿sí?, profesional nuestra, y la elección de los pacientes. Entonces, de esta forma, la evidencia clínica puede informar, pero nunca va a reemplazar la experiencia clínica individual, y es esta experiencia la que debería tener la capacidad de decidir si la evidencia externa se aplica al paciente que yo estoy atendiendo, y de ser así, cómo debe integrarse en una decisión clínica. Nosotros estamos leyendo trabajos, vemos evidencia, pero cuando a mí me llega el paciente, yo no atiendo a pacientes entre 60 y 80 años que tienen 1, 2 o 3 o 4 comorbilidades. Yo atiendo a un paciente individual con sus características propias, ¿sí?, con la presentación de la enfermedad, que puede ser propia o no, o puede responder a lo que está demostrado en la evidencia, y es entonces donde aquí debemos tener en cuenta la evidencia, sí, claro, pero también debemos tener en cuenta que pueden haber diferencias entre lo que resulta de una población y lo que se traslada al individuo que yo estoy tratando. No sé si hay alguna pregunta. Perfecto, muy, muy claro y muy importante eso. También tengo que ver qué población atiendo, como decís vos, en el ámbito en el que estoy, los recursos que tengo, y cómo puedo implementar todo eso. Bien, en un primer momento los felicitan a ambos, muy buenas las clases. Y hay algunas preguntas, vamos a ir de alguna, vamos a poner ejemplo, poner algún tipo de orden. Dice, ¿podríamos pensar en colocar en primera fase un modo APRB para lograr reclutamiento y a la vez mejorar la oxigenación? No tengo experiencia en ese modo ventilatorio, no podría dar mi opinión, no sé, Mauro. No, la verdad que no. Bueno, el objetivo por ahí de la charla no era hablar de la ventilación mecánica invasiva propiamente dicho, sino quizás de entrada y de salida. Pero más allá. Recordar que ese es un modo que se utilizaba y no tiene mucha recomendación en la actualidad para un modo que se utilizaba en ventilación mecánica invasiva, un modo que se utilizaba en distrés respiratoria, no ha tenido gran relevancia con modos convencionales, pero no es un modo que uno pueda utilizar o que no se debe utilizar en ventilación mecánica no invasiva. De hecho, hay pocos autores que lo trabajan. No toda digamos, los expertos en ventilación mecánica lo utilizan. Hay uno en Estados Unidos que no me puedo acordar el nombre, que Garnero siempre lo cita, y la verdad que es interesante fisiológicamente cómo funciona el modo ventilatorio, pero nunca lo he aplicado, así que no puedo opinar, más que haber leído un artículo o haber visto una gráfica de cómo funciona el modo. Perfecto. Hay otra pregunta que por ahí generó cierta hora de confusión, es el hecho, si yo tengo un equipo de presión binivelada, sí.
en el modo CPAP, ¿bien? Sí. O sea, saco el IPAP, trabajaré con el EPAP. Y tengo que calcular la PAFI. ¿Cómo conozco la PAFI? Primero, si es un equipo de presión binivelada, y si no la otra, si no tengo cómo calcular una FiO2 exacta para calcular la PAFI, me imagino que podré utilizar la SAFIO2 como para tener un parámetro más estándar, pero me gustaría ver qué opinan ustedes. Sí, en el caso de no contar con la medición de la fracción inspirada de oxígeno, creo que en ese caso, obviamente, antes que nada, la SAFI es muy útil y, bueno, por ahí el detalle ahí con la SAFI sería mantener un target de saturación quizás por debajo del 96%, para que sea un estimativo y que tenga buena correlación con la PAFI, ¿no es cierto? Perfecto. Otra de las preguntas es, hago dos. Una dice, no entiendo si usan ventilación no invasiva y alto flujo de forma simultánea. Y la otra es, si el tiempo, ¿cuál es el tiempo en el que aplican la cánula nasal de alto flujo y la BNI en terapia combinada? Bueno, es interesante la pregunta. Siempre se aplican de manera separada, ¿sí? Cuando utilizamos cánula de alto flujo en los descansos de la ventilación no invasiva. Muchos protocolos te dicen, si vas a usar terapia combinada y extubas al paciente y le colocas ventilación mecánica no invasiva de manera preventiva, entre 6 y 8 horas post-extubación debe usar la máscara. En los descansos post 6-8 horas utiliza cánula de alto flujo para después a la noche hacer otro periodo más. O sea, los tiempos y los periodos los tienen que ir manejando en conjunto con el servicio, ¿sí? Con el enfermero a cargo, con el médico a cargo, con el compañero que va a venir de guardia, ¿sí? Generalmente después de la extubación son 6 o 8 horas que el paciente tiene que estar atrás de la ventilación mecánica no invasiva. Cuando voy a hacer el descanso, retiro y coloco cánula nasal de alto flujo hasta que yo vuelva a instaurar la ventilación no invasiva nocturna. Y al otro día evalúo si el paciente está mejor, si está confortable, si no requiere ningún soporte de apoyo para el descanso, ¿sí? Pero siempre es arrancar con ventilación no invasiva y los descansos con alto flujo. Por ahí, para que se entienda, el objeto es obviamente no perder la presión positiva al final de la expiración que yo le estoy dando al paciente, y en el momento que yo lo hago descansar porque el paciente, no sé, tiene que alimentarse, tiene que moverse, tiene que lo que sea, o no tolera más, o está tolerando cada vez menos el tratamiento instaurado, ¿no? Porque en función del tiempo no significa que el paciente lo vaya a tolerar igual que al principio. Uno, al hacer descansos con cánulas de alto flujo, de alguna manera mantiene, con los efectos que ya hablamos y que ya sabemos, mantendría un poco de esa presión positiva al final de la expiración. Perfecto, impecable. Otra es, ¿qué opinan sobre el CPAP de pared? Y como ejemplo ponen uno que se llama Pulmodyne. El Pulmodyne, sí, es italiano el Pulmodyne. Mirá, ahora en la pandemia volvieron a resurgir todos estos dispositivos, tanto el Busignac como el Pulmodyne. La verdad que son dispositivos que han reducido la tasa de intubación en un montón de lugares. En Inglaterra no querían hacer nada que no sea invasivo, y cuando se quedaron sin dispositivos ventiladores empezaron a usar los CPAP estos que son de flujo continuo. Así que sí, obviamente, acá no hemos tenido la posibilidad de usar esos, pero sí hemos usado Busignac y la verdad que nos ha ido bastante bien y son económicos. Perfecto, coincido totalmente. Dice
otro participante. Más allá de los puntos antes mencionados sobre el control de la falla de la ventilación no invasiva, ¿recomiendan la utilización del índice de ACOR como comparable cuando uno utiliza el índice de ROX en la CAFO? Sí, está descrito el índice de ACOR, sí se puede utilizar, hay que estar bien entrenado y tener obviamente todas las herramientas ahí para calcularlo. Necesitamos el estado ácido base, pero también sí es válido, es válido. Sí se hace cada vez más sensible con el paso del tiempo, es decir, es como el índice de ROX. A medida que pasa el tiempo es más sensible y más específico. El tema es que tenemos un paciente con insuficiencia respiratoria hipoxémica, que lo tenemos que definir con un trial corto de 2 horas. Por ahí no sé si tiene tanta sensibilidad y especificidad en ese rango de horario, pero sí me sirve como guía, ¿sí? Igual, a ver, creo que con la PAFI o SAFI vamos a ver si el paciente mejoró o no mejoró. Pero bueno, en la pandemia nos ha tocado otro tipo de paciente, otro tipo de tiempo de duración del tratamiento y utilizar otros índices. Pero bueno, no quisimos meternos en el escenario del paciente COVID, sino en el escenario de los pacientes que hemos tenido en otros tiempos en la terapia intensiva. Así que sí, se puede utilizar, pero hay que estar entrenado y obviamente no perder el tiempo en dejar a un paciente más de 12 horas, aquel paciente, digamos, que no tenga neumonía por COVID. COVID es capítulo aparte. Otra historia, perfecto. También preguntan cuánto es el tiempo que uno puede utilizar la cánula nasal de alto flujo y si puede provocar o generar algo el uso o el tiempo de uso prolongado. Mira, la cánula nasal de alto flujo, calculo que estaba preguntando, bueno, ya sea como entrada o en salida, digamos, de la ventilación mecánica, en uso de terapia combinada, no. Más que disconfort, digamos, en algún punto por la temperatura, algún paciente que no tolere el flujo, no hay grandes complicaciones, digamos, si yo lo comparo, por ejemplo, con la ventilación mecánica no invasiva, que por ahí se complejiza un poquito más la cuestión, con los apoyos y demás. En ese sentido, creo que es un dispositivo que es bastante noble, digamos, tiene poca complejidad y asimismo la simpleza, digamos, de cómo va dispuesta la interfaz o cómo se relaciona con este caso el rostro del paciente, me parece que tiene un plus, ¿no es cierto?, que hace al confort y a la duración del tratamiento, con lo cual no veo por qué un paciente no pudiera estar tiempos prolongados, digamos, entre comillas, con la terapéutica. Bien. Perfecto. Otra de las preguntas es, la adapto un poco al original. Una es, ¿se debe humidificar este tipo de ventilación? Y si se humidifica, ¿qué tipo de humidificación utilizaría o emplearía? No, el paciente tiene su vía aérea natural, digamos, indemne, así que no habría que humidificar en el periodo agudo. Sí, aquellos pacientes que tienen ventilación mecánica crónica en el hogar, ellos sí deberían tener humidificación y se realizaría a través de los dispositivos de humidificación activa. Eso es la evidencia, digamos, en los pacientes que requieren ventilación mecánica no invasiva más de 8 horas día, ¿no? Pero el resto en lo agudo no utilizamos humidificación activa. En esta pandemia lo que sí estamos utilizando son los filtros bacterianos y en caso de no contar con los filtros bacterianos o virales colocamos el HMF que cumpliría la función simplemente de filtrar
y no de humidificar. Perfecto. Pregunta personal. Tengo un paciente con una fracaso de la extubación, ¿sí? Y considero que debería o que se beneficiaría con el uso de la ventilación mecánica no invasiva. Tengo diferentes tipos de máscaras nasales, pillow, máscaras oronasal, helmet o total face. Si tuviese la opción de elegir, ¿qué recomendarían ustedes y por qué una máscara sobre la otra? Y mirá, nosotros somos equipo Guillermo Montiel, oronasal, por el tema de la presión directa a la vía aérea, ¿sí? Entonces, si yo le coloco una oronasal y voy a aplicar presión, se va a distribuir mejor en la vía aérea, voy a tener mejor estabilidad. Si yo coloco un casco, las presiones se me van a derivar en toda la circunferencia de la cabeza. Y quizás ahí tenga más asincronías con respecto a la oronasal. La total face lo mismo, las presiones se desparraban por toda la cara. Eso también me puede generar asincronías en la interfaz. Obviamente que si es la única máscara que tengo, la voy a utilizar y voy a tratar de mejorar las asincronías y el confort paciente ventilador. A mí, personalmente, me gusta la oronasal. A mí, personalmente. No sé, Mauro. No, por ahí también contextualizando, ¿no? Uno para ir metiéndose en la pregunta que decía Hernán, el paciente que por ahí está saliendo de la ventilación mecánica, hay que tener en cuenta, bueno, todo lo que eso conlleva, ¿no? El paciente ideal es una cosa y el paciente que a veces tenemos es otra muy distinta. Es decir, la tolerancia, la excitación, la molestia, el que se despierta y no comprende, o sea, lo confusional, y distintas cosas que pueden hacer que la elección sea una máscara oronasal y, por ejemplo, no un casco en un paciente que todavía está medio dormido, tiene sedación encima y quizás puede, no sé, vomitar adentro del casco o algo por el estilo. Yo también en este sentido prefiero la máscara oronasal. Perfecto. Una pregunta por ahí que, bueno, no sé si hay alguna pregunta más, pero si no, hago una pregunta yo. No, por ahí, si hay algo que por ahí no hablamos mucho más allá de el establecimiento, por ahí, o la diferenciación de los pacientes de alto y bajo riesgo de fracaso por falla respiratoria o hipoxémica, me viene a mí la pregunta a la cabeza es, bueno, si esa es la cuestión, lo que tengo que hacer es detectar a ese paciente, ¿no es cierto? Más allá de los criterios estos que no son específicos, son generales, ¿no es cierto? Edad, algunos antecedentes. Quizás hay otras herramientas, ¿no es cierto?, que yo puedo, al pie de la cama, utilizar con el paciente para, de alguna manera, detectar qué paciente podría llegar a tener algún tipo de dificultad luego de extubado, ¿no es cierto? Y así todo superar la prueba de ventilación espontánea. Con lo cual creo que ahí estamos hablando de, por ejemplo, el índice de Tobin, alguna valoración muscular del paciente, la valoración del diafragma, la ecografía, en este caso diafragmática, pulmonar, la detección de un derrame pleural que yo no lo había visto, que no se ve muy bien en la radiografía, pero que está y que el paciente supera la prueba, pero después o progresa el índice respiratorio del paciente. Bueno, por ahí son todas cosas que quedan por ahí en el tintero que no charlamos hoy, pero que de alguna manera son importantes, ¿no es cierto? Y es detectar qué paciente podría necesitar un tratamiento de soporte a la salida de la ventilación mecánica. Y entender el por qué, que esa es la otra cuestión, ¿no? Por ahí pensar en la fisiopatología que está presente en ese paciente para, de alguna manera, pensar en qué tratamiento le podría ayudar o no. Tal cual, coincido. Uno cuando se presenta con estos pacientes que por ahí hizo la prueba de ventilación espontánea como corresponde,
la supera muy bien, y por algún momento empieza a tener nuevamente insuficiencia ventilatoria, más allá de la evaluación clínica, como dijiste vos, Mauro, puede, en función de la disponibilidad que tenga en el centro, sumar elementos adicionales diagnósticos. O sea, por ahí la falla ventilatoria es producto porque tiene una insuficiencia cardíaca que al sacar la presión positiva se descompensó y lo puede evidenciar. En el momento de la prueba de ventilación espontánea puedo hacer una ecografía pulmonar y ver que el engrosamiento diafragmático o la excursión diafragmática no es la mejor, entonces puedo prever, lo saco, lo extubo, lo expecto y puedo decir, bueno, el paciente empieza a fallar, lo salgo a dar un soporte ventilatorio. Y la otra es evaluar de si falla. A ver, el paciente tiene la capacidad para vencer las cargas sobreimpuestas, por ejemplo, en el caso de tener un derrame pleural. Y entonces de esa manera puedo ampliar el diagnóstico y no quedarme con, por ahí, un protocolo, un algoritmo que me dice, no, paciente que falla o sea, pasa la prueba de ventilación espontánea, ingresa con insuficiencia ventilatoria o al cabo de las horas, los días, ingresa con falla ventilatoria, debo intubar y ventilar. Y por ahí, resolviendo alguna de estas cosas que fueron hablando ustedes, se puede llegar a no reingresar a la intubación y ventilación mecánica invasiva, ¿no? Exacto. Una pregunta que me parece interesante es ¿cuál es la causa más frecuente de fracaso de extubación en la que por ahí uno o ustedes han podido identificar? Creo que algo, corregime Nico, si digo bien, hay algo que sucede mucho en la terapia intensiva, en los pacientes obviamente críticos, y es que, bueno, reciben muchos ingresos, ¿no es cierto?, de volumen, antibióticos, el plan de hidratación, los sedantes, bla, 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 todo va diluido en volumen, ¿no es cierto? Y eso, a la larga, mientras más se va prolongando y a su vez si tiene mucha edad el paciente, si tiene mucha propensión a tener un tercer espacio, digamos, etcétera, etcétera, todo eso luego, cuando nosotros queremos ubicar al paciente y estamos por extubarlo, nos puede jugar en contra, ¿no es cierto? Y es ahí un poco lo que decías vos, Hernán, para ahí las cargas impuestas, el derrame pleural, el edema pulmonar, quizás el de origen cardiogénico, en este caso, en el proceso de extubación, quizás es una de las cosas más frecuentes. Sí, es verdad, tal cual. Perfecto. Hay una pregunta o sea, si bien lo habló en la parte de la charla Nico, me parece que estaría bueno volver a aclararlo. Dice que nombraron que hay que tener en cuenta cuando el paciente necesita ventilación respiratoria y cuando necesita ventilación alveolar a modo de elegir el tipo de tratamiento. Sí. Lo que refieren es que no comprende a qué se refiere con estos términos y si la ventilación alveolar corresponde a la necesidad del paciente de oxígeno y la ventilación respiratoria al atrapamiento de dióxido de carbono. Bien. Vieron que nosotros explicamos que cuando aplicamos CPAP no estamos dando una asistencia a los músculos inspiratorios. Simplemente estamos haciendo que el pulmón se mantenga inflado, ¿sí?, sin colapso. Cuando yo coloco 2 niveles de presión, es decir, una IPAP o una presión de soporte, por ejemplo 6, 7, lo que yo estoy haciendo es ayudar a la bomba muscular
para que meta más volumen. Entonces mi volumen en el pulmón va a aumentar porque yo le estoy agregando una presión inspiratoria, ¿sí? Entonces, cuando yo aumento la ventilación alveolar, es porque yo estoy dándole asistencia a los músculos respiratorios y estoy aumentando el volumen. Cuando yo coloco solo CPAP, lo que estoy haciendo es oxigenar bien al pulmón y evitar su colapso, ¿sí? Y lo que voy a mejorar es el intercambio gaseoso a nivel oxigenatorio, ¿sí? Bien, excelente explicación. Bueno, no hay más preguntas. Todos felicitándolo, muy buena la clase, excelente presentación. Se pasaron en la jornada, muy buenas las dos disertaciones y les agradecen. La verdad que Gracias. de mi parte y de parte de Mai, que no pudo estar porque estaban en otra presentación, les damos las gracias a los dos, excelentes presentaciones, muy en claro los dos casos clínicos distintos, pero muy claro, muy interesante, y bueno, la verdad que me pone muy contento que dos profesionales tan jóvenes como ustedes puedan dar el nivel de presentación. La verdad que gracias. Gracias a la gente, ¿no?, que se conecta y se toma el tiempo de seguir formándose, que eso es muy importante y enriquecedor para los kinesiólogos, más que nada que nos dedicamos a los trabajos respiratorios. Siempre la idea es seguir fomentando nuestra profesión, seguir compartiendo lo que aprendimos de gigantes como ustedes, como Mai, como Guille, como Hernán, que nos enseñan día a día y nos permiten poder compartir todo lo que nos enseñaron, porque la trayectoria que tiene todo este equipo, la verdad, es muy aprovechable. Y bueno, poder compartirlo con la gente más. Así que gracias por el espacio y Gracias. Y aguante Sakikare. Bueno, muy bien. Darles un aviso. Queda el encuentro del próximo martes y el próximo jueves. El examen va a ser una multiple choice que se va a hacer el jueves de la semana que viene, en algún momento de la charla que toque en ese día. Y bueno, a partir de ahí daríamos por finalizado el curso, y por parte de la gente de Tecnoimagen extendería los certificados para todos. Así que bueno, de vuelta, muchas gracias a los dos. Gracias Nicolás, gracias Mauro, gracias a la gente de Sakikare, gracias a todos ustedes de Sakikare y de Tecnoimagen, y gracias a ustedes sobre todo por conectarse y seguir eligiendo el camino de la formación. Quedamos para encontrarnos el martes que viene. Les mando un fuerte abrazo y buen fin de semana para todos. Saludos. Luego. Chao,